Siga en vivo todas nuestras emisiones a través de www.tctelevisión.com y nuestro Facebook en TC Televisión 10. Amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buen día. Gracias y como siempre por acompañarnos en este espacio de noticias. Vamos a empezar con el desarrollo informativo, desde luego, y lo que ha pasado en Esmeraldas que concerne al país. ¿Cómo estás, Gisela? Un muy buen día. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Quito amanece con una mañana bastante fría, pero iniciamos de inmediato con todo el ánimo la información y esta lamentable tragedia que enluta al país. Así es, Gisela, este deslizamiento mortal, esta tragedia en una mina ilegal del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Un derrumbe que sepulta a varias personas y ya lo ha confirmado la Secretaría de Gestión de Riesgos, son 5 personas muertas. Así es. La zona es de muy difícil acceso. Se activó el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. Veamos. El sitio de la tragedia es una zona de difícil acceso. Lo han determinado las autoridades que ingresaron recién a las 16 horas este jueves, junto a grupos tácticos de la Policía Nacional y militares. El recinto El Ajo, perteneciente al Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, albergaba labores de minería ilegal que terminaron con un deslizamiento de tierra que sepultó a varias personas. De muertos y heridos, las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos no han querido especificar un número determinado hasta obtener el reporte del COE cantonal ya instalado. Se han activado los planes de contingencias y protocolos de las diferentes instituciones de respuestas, tantos como el Cuerpo de Bomberos de diferentes cantones, la Gobernación de la provincia de Esmeraldas, la Policía Nacional. Estamos esperando los últimos reportes para saber qué ha pasado. El COE cantonal, estamos armando un equipo fuerte para solventar y dar la asistencia. Esta es apenas una imagen de cómo varias personas en una camioneta se dirigían en busca de ayuda. 2 al parecer están inconscientes, otras 5 con evidente angustia. Según reportes, recibieron atención médica en el hospital tipo C del Cantón San Lorenzo. Se trata de Milel Izquierdo Nazareno y de Estefanía Izquierdo Nazareno. Es un territorio de difícil acceso, donde existen grupos irregulares. La policía está con los diferentes grupos de respuesta para dar atención a esta emergencia. La minería ilegal se ha hecho presente en la zona norte del país en estos últimos años. En 2019, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional acabaron con grandes campamentos donde laboraban en su mayoría extranjeros y que estaban instalados en las montañas del sector de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Alcibia de Sonofre, TC Televisión. Y sobre este mismo tema, el presidente Lenín Moreno escribió el siguiente tuit. Preste mucha atención, abrimos comillas. Lamentable noticia. Debido a la minería ilegal, se produjo un deslizamiento de tierra en el sector de Los Ajos, San Lorenzo, Esmeraldas. He dispuesto a los organismos de riesgos y emergencias que realicen todas las acciones necesarias para salvaguardar la vida de las personas. Cerramos comillas. Precisamente el director nacional de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar, hizo un balance de la situación ocurrida en el Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, donde hay fallecidos, como lo hemos dicho, personas heridas también por el deslizamiento en esta mina ilegal. Un sector de difícil acceso, las instituciones de respuestas han tenido que caminar cerca de 2 horas y media para poder llegar al lugar. Hay 3 personas muertas, hay 3 fallecidos, tenemos 2 desaparecidos y tenemos 3 personas que se encuentran ya en San Lorenzo heridas, que se encuentran estables actualmente. Seguimos recibiendo información, lastimosamente las distancias y el lugar donde se encuentra esta minería ilegal, no hay señal. Los cuerpos de socorro, junto a la Policía Nacional y al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, han levantado un puesto de mando unificado para de esa manera, planificadamente, articuladamente, trabajar en la búsqueda de estas 2 personas que se encuentran desaparecidas. Lo que ustedes han detallado y descrito es que se trata de excavaciones mineras ilegales y precisamente por eso se habría producido este accidente. Efectivamente, es minería ilegal. Lastimosamente es un sector muy caliente
influyentes, con grupos mafiosos que se encargan de esta actividad, que están siendo combatidos, pero lastimosamente hoy tenemos esta emergencia y estamos respondiendo como Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Mucha atención, más adelante tendremos un informe en vivo desde el lugar de la desgracia. Estaremos hablando con las autoridades y conversando con la gente de la zona sobre este lamentable hecho. Obviamente es consecuencia de la minería ilegal en la zona de San Lorenzo Esmeraldas. Con eso regresamos luego de la pausa. Seguimos informando y antes les recordamos que el noticiero es retransmitido en Quito por Radio Positiva 860 AM. Y le contamos que los eventos por las fiestas de Quito se llevarán a cabo de manera virtual para evitar nuevos contagios de COVID-19 y un rebrote que pueda dificultar la atención de pacientes en los hospitales. El COE Metropolitano suspendió la emisión de permisos para eventos masivos. La medida también se aplicará para las celebraciones de Navidad y de fin de año. No habrá pases del niño ni concursos de monigotes. Se ejecutarán controles para evitar aglomeraciones en puntos de venta de artículos navideños. Y la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, advirtió que de persistir este incremento sostenido de contagios por coronavirus en la ciudad, se adaptarán otras restricciones a las ya dispuestas. En la última semana se ha identificado al Guasmo Sur como uno de los mayores focos de contaminación de la pandemia, contaminación y contagios. También la bahía sigue siendo un centro de aglomeraciones. Se espera que los ciudadanos cumplan con los protocolos como el uso de mascarilla y el distanciamiento social durante el desarrollo de las actividades cotidianas. Nos cuidamos, entonces tenemos más libertades, podemos proteger nuestro trabajo, podemos salir y podemos estar con nuestros seres queridos. No nos cuidamos, podemos hasta perder nuestros trabajos, porque las restricciones se volverían más duras. Esto es como una especie de olas. ¿Y quién puede determinar qué tan alto, qué tan baja sea la ola? Todos nosotros. 7 de la mañana con 14 minutos. Y mientras tanto, en la provincia de Manabí aumentó la ocupación de las salas de cuidados intensivos debido a los casos de COVID-19. Además, algunos de los pacientes en los hospitales carecen de medicamentos para sus tratamientos. Las autoridades de salud se ha evidenciado incidencia en casos de COVID-19. Desde el mes de octubre se han trabajado con los COEs cantonales de Manta y Portoviejo, donde se han tomado nuevas medidas para la ciudadanía en torno al último feriado de noviembre. Pero aún así, el área de UCI continúa con sus camas llenas. El hospital de especialidades tiene 30 camas. Ya en su cartera de servicio tiene el 100% de ocupación de camas. El hospital de Choney tiene 4 camas, tiene el 100%, porque el día de ayer estuvimos. El hospital de Manta tiene 7 camas de UCI, están las 7 camas llenas, porque le digo que fui el día lunes, está al 100%. En el área de triaje del Hospital de Especialidades desde el mes de mayo hasta la fecha se han atendido alrededor de 7.400 pacientes, con un promedio diario de 50 a 60 personas. Un porcentaje del 15% pasa a observación debido a su cuadro clínico. La presencia de casos complicados. Por eso el mensaje es acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana a recibir la atención correspondiente cuando hay síntomas respiratorios. Estoy aquí esperando el turno con el médico porque me siento muy delicada de salud. También me siento un poco delicada la garganta y de duda por cualquier cosa. El agotamiento de medicamentos para pacientes COVID es otro de los malestares que se vive en los hospitales de Manabí. Uno de los factores se debe a la alta demanda de personas que llegan en estado crítico desde su casa y son transferidos al área de UCI. A esto se le suma dificultades para conseguir proveedores de medicamentos básicos de pseudoanalgesia, que son los medicamentos que necesitan los pacientes críticos. Los procesos se caen porque no hay un proveedor o un oferente que quiera participar en el catálogo, lo que es el catálogo de compras públicas. Las estadísticas de pacientes hospitalizados con casos de COVID-19 que hasta la fecha maneja el Hospital de Especialidades es la siguiente: 2.466 pacientes sospechosos con cuadro clínico de COVID, de los cuales
En emergencia como tal se han manejado 1.111, ¿no? De esos 1.111 que pasan en el área de observación alrededor de 48 horas, a muchos se estabilizan y se van a su domicilio. De esos 914 hemos tenido que hospitalizarlos por cuadros moderados y 423 han ingresado al servicio de cuidados intensivos. Entre el mes de octubre y lo que va de noviembre en Manabí, las personas fallecidas por COVID-19 serían... Estas últimas 4 semanas como provincia de Manabí nosotros hemos tenido 76 fallecidos. Finalmente, en un recorrido que realizaron las autoridades nacionales de salud en el Hospital Verdi Ceballos Balda en Portoviejo, se solicitó por parte de algunos médicos que se solucione el problema de algunas máquinas de anestesia que estaban inoperativas. Esto se debe a una falta de mantenimiento preventivo y correctivo, en los cuales ya se tomaron unas acciones por parte de la coordinación zonal, unas acciones administrativas y gestiones. Otro de los pedidos que realizaron los médicos del Hospital Verdi Ceballos Balda fueron: aparte de la máquina de anestesio, tenemos falta de endoscopios, tanto endoscopios digestivos altos como bajos o cronoscopios. Los anestesiólogos también pidieron entubadores para videoendoscopía para intubar a los pacientes con anestesia general y algunos aparatos para estimulación de los nervios para el control de las anestesias locales y regionales. Informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Aquí están las cifras de COVID-19 en el país. Los casos confirmados a la fecha, 182.250. El número de fallecidos llega a los 8.708. Pacientes recuperados, 160.639. Y los casos descartados, 372.634. Vamos ahora con Carla Santana. A esta hora en Guayaquil, un hecho violento que nos tiene que reportar de último momento. Carla, detalles, buen día. ¿Cómo están? Buenos días, amigos televidentes. Cuando son las 7:19, exactamente estamos aquí en la autopista Narcisa de Jesús. Como tú puedes ver y nuestros amigos televidentes pueden observar, una persona fallecida pues a causa de un tiro. Estamos acá con el teniente coronel Lenín. Coronel, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Usted nos puede dar detalles de lo que ha ocurrido acá con esta persona fallecida? Bueno, muchas gracias. Hasta el momento se recibe una llamada al 911 en primera instancia en la madrugada, que era una persona atropellada. En primera instancia llega personal del Cuerpo de Bomberos, verifica de qué se trata y pueden observar que es un cadáver de sexo masculino, ya cadáver porque presenta una herida de arma, presumiblemente de arma de fuego a la altura del ojo derecho. Frente a esto ya se llama personal policial, llega personal preventivo, hace el aislamiento del sector. Se puede evidenciar en la escena una vainilla percutida. Esto nos direcciona a que fue victimado mediante un disparo. Esa información todavía la estamos manejando con personal de inteligencia. Estamos tratando de hacer un barrido de cámaras para ver si se puede ubicar, porque por lo que se puede observar, el ciudadano lo trajeron en algún vehículo, lo bajaron y lo victimaron, porque no hay señales de pelea ni aquí en la escena mismo del crimen. Frente a eso estamos ya con personal de inteligencia recabando la información necesaria. Ustedes estaban cerca del sector y sabemos que el ECU 911 recibió la llamada de emergencia, ¿no? Sí, estábamos aquí en el sector, tenemos unidades asignadas acá al sector. Por la geografía y la ubicación donde se encuentra el cadáver es en una zona totalmente oscura en la noche. Esto, según lo que se puede observar, se dio en la madrugada y ya frente a esto personal policial está trabajando en el caso. Llegará personal de criminalística, como sabemos, a levantar el cadáver. Nosotros estamos acá con esta última información de momento. Andrés, Isela, ustedes continúan con más información en estudio. Buenos días. Muchísimas gracias por la noticia de última hora. Increíble, la delincuencia está imparable en todo el país. No hay rincón que se salve. Vamos con otros temas. Juan Pablo Ruiz viajó hasta la provincia de Esmeraldas para conocer las acciones emprendidas por las autoridades para hacer frente a la tragedia. Juan Pablo, amplíanos por favor la información a esta hora. Te escuchamos. Amigos televidentes, ¿cómo están, compañeros? Muy buenos días. En efecto, nos encontramos aquí en el cantón de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, en donde el día de ayer lastimosamente ocurrió una tragedia minera en una zona de explotación de forma irregular que lastimosamente dejó a 5 personas fallecidas, entre ellas un menor de 12 años. Escuchemos lo que dijo al respecto el comandante de policía en horas de la madrugada durante el COE cantonal. 4 personas son ayudadas por los mismos trabajadores y personas que estaban en el lugar.
porque el lodo les llegó hasta la cintura. 3 personas que quedaron sumergidas en el interior del lodo fueron con la retroexcavadora, fueron rescatados, pero ya sin vida, sin signos vitales. Adicional, podemos informar que se había especulado en horas de la tarde que varias personas estarían atrapadas. Sin embargo, solo 2 personas quedaron atrapadas en el fango hasta aproximadamente esta altura y el resto del cuerpo estuvieron enterrados de lodo. Sin embargo, al momento no se encuentra ninguna persona desaparecida o mucho menos bajo el deslave que se ocurrió en esta zona de explotación minera. Sin embargo, ¿cómo operaba la minería ilegal en la zona de Los Ajos, en la parroquia Urbina, en el cantón de San Lorenzo? Escuchemos los detalles que dio el comandante de policía y al respecto, ¿qué dice la gobernadora sobre la presencia de menores de edad que están trabajando en las minas? De la ayuda de la retroexcavadora por tanto lodo que existía, cerca de las 6:30, 7 de la noche, pudimos localizarle a los 2 cuerpos ya sin vida, de una mujer de 50 años y de un niño de aproximadamente 12 años de edad. Reiteramos entonces, hasta el momento las autoridades han descartado por completo que personas se encuentren desaparecidas o que se encuentren bajo la tierra, bajo el lodo de esta zona. Para que tengan ustedes una magnitud de la devastación ambiental que está ocurriendo en la zona de Los Ajos, se habla de 150 hectáreas de devastación ambiental y al menos estarían operando en esa zona 3 minas ilegales. En cada una de ellas estarían más de 100 personas. La policía especula que podrían estar alrededor de 500 mineros de forma irregular. Nosotros nos estamos trasladando con presencia de la Policía Nacional que nos estará escoltando a esta zona de la minería ilegal en la parroquia Urbina. Todos los detalles los tendremos hoy en la edición del Mediodía. Amigos televidentes, desde el Cantón San Lorenzo me despido. Buenos días. Buenos días, Juan Pablo, para ti también. Muchísimas gracias por la información desde San Lorenzo con esta terrible tragedia, consecuencia de la minería ilegal. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos estaremos conversando sobre el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ya le contamos al volver. En esta mañana compartimos más noticias, gracias por seguir con nosotros. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que comparecerá ante el Pleno de la Asamblea por el juicio político planteado en su contra, al asegurar que es su obligación como funcionaria responder a cualquier acusación. Resaltó que defenderá su actuación en las protestas de octubre del año pasado. El juicio político se desarrollará de manera virtual el próximo martes. No están todos los motivos de quienes buscan mi salida del Ministerio de Gobierno, no son motivos que están escritos en el juicio político. Así que creo que la motivación sobre esa votación tampoco va a depender de mi argumentación. Sin embargo, mi obligación como funcionaria es responder a cualquiera de las acusaciones, como lo hice en su momento ante la Comisión de Fiscalización y lo volveré a hacer ante el Pleno. Cómo se fundamente la decisión del lado de la Asamblea será responsabilidad de la Asamblea. Nosotros no hemos desafiado nunca una decisión de una corte, no hemos enfrentado nunca a la decisión de una autoridad que actúe en el ámbito de sus competencias, así que la línea del gobierno seguirá siendo la misma, respetar la decisión que tome cada órgano. Revisamos ahora otros temas. Le contamos que 3 incendios ocurrieron entre la noche y la madrugada en diferentes sectores de Guayaquil. Los siniestros no dejaron víctimas fatales. El primer incendio ocurrió en una bodega de un centro de atención del IES ubicado en la Ciudadela Bolivariana, cerca de la Universidad de Guayaquil, donde debido aparentemente a un cortocircuito se quemaron varias cajas de cartón que almacenaban archivos clínicos y otros documentos. Es una bodega de aproximadamente 10 metros por 30 metros donde reposaban archivos, cajas de archivos. Las unidades llegaron al punto y tuvieron que romper todas las seguridades y las puertas de metal para poder acceder.
Aproximadamente está comprometido un 45% de la bodega. El segundo incendio sucedió en la cooperativa El Fortín, en el noroeste de la ciudad, donde ardió en llamas una bodega de material reciclado en una casa abandonada. Estuvimos recontra que asustados. Arriba, en la parte de arriba se sentía la calor, la candela ya entraba. Antes los vecinos nos llamaron a tiempo, nos avisaron. El fuego que habría sido provocado alarmó a todo el vecindario, puesto que las llamas amenazaban contaminar a las casas aledañas. Felizmente, no hubo víctimas, únicamente daños materiales. Los hacheritos de la zona que han estado ahí metidos, porque eso es abandonado, más antes había reciclaje ahí, y ahí está abandonada la casa ya hace muchos meses y ahí se metían a cogerse las cosas, a robarse. En tanto que en la ciudadela Las Orquídeas, norte de la urbe, un cortocircuito originó un incendio que en cuestión de minutos contaminó varios electrodomésticos. La emergencia fue sofocada a tiempo por bomberos que llegaron al sitio, evitando que los demás enseres del departamento se quemen. Leonardo Flores, TC Televisión. Está Mauricio con nosotros para adelantarnos lo que veremos en instantes en el noticiero. Mauricio. Mi querido Andrés, cayó un sujeto, alias 7, porque sería el cabecilla número 7 de una banda delictiva que ha estado involucrada esta banda en harto hecho delictivo, mi querido Andrés. Se lo resumimos enseguida, acompáñenos. Seguimos informando, vamos a hacer un enlace en vivo con el sector de la avenida Narcisa de Jesús. Ahí precisamente se encuentra nuestra compañera Carla Santana con los detalles de lo que sucede. Parece que una fuga de agua está generando muchos problemas en la zona. Carla, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal, Gisela, amigos televidentes? Muy buenos días. Nos trasladamos metros más adelante de la autopista Narcisa Jesús, como tú lo mencionabas, justamente en el ingreso de la entrada de este nuevo puente que une Guayaquil con Daule. Como estamos viendo en las imágenes, hay esta fuga de agua potable, que es lo que nos decían algunas personas que pasan por este sector. A esta hora, a las 7:39, vemos mucha afluencia de carros, obviamente que se dirigen algunos hacia sus trabajos. Hay que decirle a la ciudadanía que tengan un poco de precaución, porque normalmente en esta autopista vienen a velocidad y se encuentran con esta fuga y tienen que parar, pues no, podría ser un poco complicado y también causar alguna que otra accidente. Así que la gente se pregunta acá, ¿qué ha provocado esta fuga de agua? Tal vez, dicen muchos, el sistema de distribución podría ser, o también rotas las tuberías, pero exactamente, como sabemos, hace un mes fue inaugurado este nuevo puente, pero como estamos viendo en las imágenes, este asfalto se ha levantado tal vez por esta presión de agua que está saliendo. En este caso, pues hacemos un llamado a personal de Interagua para que se acerque y puedan solucionar el inconveniente, porque más adelante, pues en las horas pico, pasan más afluencia de carros y podría provocar algún accidente entre vehículos o incluso entre peatones que pasan en este sector. Es todo lo que les puedo informar en este momento, a esta hora de la mañana. Esperamos la respuesta de Interagua. Mientras tanto, nos vamos a ir con los sucesos de las últimas horas con nuestro compañero Mauricio Ayora. Mauricio. Mi querida Carla Carolina, ojalá que reparen este fin de semana ese problema, porque ya hoy amaneció baja la presión en esas urbanizaciones en la vía Narcisa de Jesús. Tenemos Metrópolis 1, Metrópolis 2, mucho lote 2. Tenemos allí Veranda, tenemos allí La Romareda, tenemos allí Jardines del Río. Harta gente que va a padecer este fin de semana la falta de agua potable. Y con el corte que se avecina el domingo de 14 horas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Casi 3 días entonces sin agua todo ese sector de la Narcisa de Jesús. Y creo que me quedé corto, Atención, arrancamos. Una joven de 20 años habría asesinado a su hermano en medio de una riña y después de una chupa. Cerca de las 2 de la mañana del miércoles, la discusión que se inició dentro de esta casa culminó afuera cuando la victimaria extrajo un cuchillo e hirió de muerte a su propio hermano.
Se produce una riña de las cuales la hermana le victima a su hermano con un arma blanca, producto en su parte media cerca del estómago. Según las primeras investigaciones, ambos habrían consumido licor durante varias horas. Se desconoce el motivo que generó la discusión, que culminó con la muerte de Luis S. La DINASED está investigando, se dará a conocer a la opinión pública para que conozca los verdaderos hechos que motivaron para que la hermana tenga problemas con el hermano y proceda a victimarlo. Hasta el 13 de noviembre se registraron en Quito 117 muertes violentas, 4 más que en el mismo periodo del 2019, que hubo 113. 50 fueron por riñas y 51 ocurrieron en el sur de la capital. El Código Integral Penal no especifica la sentencia por fraticidio, dar muerte a un hermano. La detenida podría ser procesada por asesinato. La persona que cometió este delito podría estar expuesta a una pena privativa de libertad que va de los 22 a los 26 años. En la morgue de Quito permanece el cadáver. Familiares del fallecido evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación. Fernando Escurra, TC Televisión. Qué pena, licor maldito. Y atención, un sujeto que sería responsable de muertes y de estar involucrado en casos de droga también fue capturado. Lo conocen con alias 7, porque sería el cabecilla número 7 de una organización delictiva. ¿Sabe qué? Mejor veamos. La operación denominada Gran Victoria 40 fue ejecutada por agentes de la Unidad Nacional de Inteligencia Antidelincuencial en la provincia de Pichincha, quienes interceptaron un carro en el que se movilizaba Guido Fernando Rodríguez Vargas, conocido como alias El 7, quien sería uno de los principales cabecillas de la banda de los Tiguerones, organización delictiva que sería la responsable de una serie de muertes violentas perpetradas en diferentes sectores del país, pues según informaciones policiales, eran los encargados de terminar con la vida de todos aquellos delincuentes que se nieguen a unir a la banda de los choneros. Alias 7 sería el responsable de varias muertes violentas en la provincia de Esmeraldas, quien al parecer la noche de este miércoles se dirigía a la capital de la República para atentar contra la vida de varias personas, pretensión que fue frustrada por los agentes de la UNIAD. Además, este sujeto sería el responsable de movilizar grandes cargamentos de droga en la provincia de Manabí, es decir, que trabajaba para bandas de narcotraficantes que operan a nivel internacional. Alias 7 quedó a órdenes de las autoridades judiciales para ser procesado, pues tenía en su contra una boleta de captura vigente, en tanto que la policía continúa con las investigaciones para atrapar a los demás integrantes de la organización criminal que tendría varios cabecillas que operan en diferentes provincias del país. Leonardo Flores, TC Televisión. Y cambiamos un poquito de tema, ¿no? El man que estaba con droga y 800 ladrillos, de los cuales 740 dieron positivo para clorhidrato de cocaína, decomisados en un centro de acopio de Banano, en El Cambio, en Machala, provincia de El Oro. La droga estaba camuflada en 189 cajas de banano, en 2 palets que estaban listos para ser embarcados en un contenedor que se iba fuera del país desde Puerto Bolívar. Ahora con tema de crímenes narcos de peligrosas bandas que operan en Guayaquil para marcar sus territorios. En el sector se rumoraba que el hecho fue realizado por grupos dedicados a la venta de drogas. Un hombre fue encontrado decapitado. Su cuerpo estaba envuelto en varias sábanas. Lo dejaron botado a orilla del estero, en las calles 41 y la T, en el oeste de Guayaquil. ¿Ustedes escucharon carros en la madrugada? En la madrugada, eran como las 2:30, casi 3. Y la perra que tenemos es la que ladra. Comenzó a ladrar, pero yo pensando que era que alguien andaba por ahí nomás. Okay. Pero el carro sí frenó. ¿Quién se percató del cuerpo? Mi hermano. El sujeto vestía una camiseta blanca y un pantalón corto azul. Se lo identificó por medio de las huellas dactilares. También se ha verificado, tiene 3 antecedentes. Un antecedente es por tráfico de sustancias y también por tenencia de armas. Entonces está en este proceso investigativo. Para la Fiscalía, este tipo de muertes violentas son mensajes que dan las bandas para trazar su territorio y es una sentencia para quienes desean salirse.
Asimismo, para alguno de los integrantes que esté dando o quiera dar información a la Fiscalía o Policía, esta es una de las principales señas que dan se dan este tipo de asesinatos. Esto es decapitar a sus víctimas y en muchos casos mutilar, en este caso también lo que son los órganos, como el caso de la lengua. Inteligencia policial confirmó que actualmente en Guayaquil hay dos bandas muy peligrosas que están operando, que son los lagartos y los choneros, dedicados a cometer delitos como sicariato y venta de drogas. Estas agrupaciones tienen brazos armados encargados de hacer cumplir lo que ordenan los cabecillas de las bandas principales. Esas células la conforman los Chone Killer, los Lobos y los Tiguerones. La Fiscalía ha investigado otros eventos delictivos en varios años anteriores, donde se ha podido evidenciar que efectivamente las bandas u organizaciones delictivas son quienes dejan esta seña como parte para demostrar en sí lo que es el liderazgo dentro de un determinado sector o en la ciudad como tal. Actualmente en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se contabilizan 328 muertes violentas. Jorge García, TC Televisión. Así está la cosa, mi querido Andrés. Tenga la bondad, por favor. Gracias, Mauricio. Mal llamado liderazgo, como lo dice el fiscal, ¿no? Liderazgo negativo, violento, mortal inclusive. Mire, déjeme hablarle de una utopía. Si yo estuviera al mando, usted podría salir con su reloj de oro, sus cadenotas hasta acá y a pasearse por cualquier barrio de Guayaquil si yo estuviera a cargo, a la cabeza. Es una utopía. Pero quién sabe, ocurre algún día. Bueno, vamos con esa utopía a la pausa y venimos con más noticias. Mauricio, un buen día para ti. Buen día. Seguimos repasando y las repercusiones del COVID-19 a nivel mundial. Por ejemplo, en Nueva York ya se cerraron oficialmente todas las escuelas y colegios. No se puede asistir a ellos según las disposiciones que han dado en esta ciudad. Y otras consecuencias en Estados Unidos, Saskia nos las amplía a esta hora, como siempre. Saskia, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, amigos televidentes. Así es, se van a cerrar pues todas las escuelas públicas para evitar de esta forma la segunda ola de contagios. Y recordemos que Estados Unidos justamente ayer miércoles superó las 250.000 muertes. Tenemos los detalles a continuación. Nos superó el miércoles las 250.000 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins. El país más afectado del mundo por el virus registró más de 1 millón de casos la semana pasada y en total acumula más de 11.400.000 infecciones. A falta de una estrategia nacional, estados y ciudades han impuesto sus propias medidas para detener la propagación del coronavirus, como en el caso de la ciudad de Nueva York, que ordenó el cierre de 1.800 escuelas públicas. Las clases se seguirán impartiendo en línea desde este jueves y por un periodo indefinido. Otras medidas impuestas por ciudades y estados van desde el confinamiento hasta la prohibición de reuniones sociales o comer dentro de restaurantes, anticipándose a las celebraciones del Día de Acción de Gracias, marcado en general por viajes y reuniones. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien prometió en campaña un plan para enfrentar a la pandemia, alertó sobre una posible demora en la distribución de vacunas ante un retraso en la transición de gobierno. El país ha registrado un promedio de más de 1.000 muertes diarias durante las 2 últimas semanas. David Ruiz, TC Televisión. Cambiamos de tema para contarles sobre la situación política que se vive en Chile, pues cientos de personas protestaron en Chile para pedir la renuncia del presidente Sebastián Piñera por la represión de la policía, esto durante la revuelta social en ese país que dejó una treintena de muertos. Protestas en Santiago para exigir la renuncia del presidente chileno Sebastián Piñera. La policía militarizada de Carabineros disparó gases y chorros de agua el miércoles contra unos 500 manifestantes que denunciaban la represión ejercida durante el más de un año de revuelta social en el país que ha dejado una treintena de muertos. Durante la manifestación, miles de personas que transitaban por la zona se vieron afectadas por el agua con químicos y los gases lacrimógenos lanzados por la policía. No se puede soltar. La calle es donde se hace escuchar el pueblo. Ahí es donde se hace escuchar el pueblo. Por eso nos tienen tanto miedo y nos reprimen como lo están haciendo. La movilización se realizó 3 semanas después de que una abrumadora mayoría aprobara en un referéndum hacer una reforma a la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Y de la política en Chile, conozcamos a continuación cómo está el huracán Iota, pues ya se disipó sobre El Salvador después de dejar unas 3 decenas de muertos, poblados inundados y también daños a la infraestructura vial en su paso como huracán y luego como tormenta tropical en Centroamérica. El número de muertes por el paso de Iota sobre Centroamérica continuaba en ascenso. Según información oficial de autoridades, casi 3 decenas de personas habían fallecido hasta el miércoles en Nicaragua, Honduras, Panamá, El Salvador y el archipiélago de Provincia y Santa Catalina en Colombia. El ciclón se disipaba en su paso sobre El Salvador, donde se evacuó a casi 900 personas de zonas de alto riesgo y al menos 200 fueron distribuidas en albergues. Iota tocó tierra el lunes como huracán 5 en el Caribe norte de Nicaragua. Las fuertes lluvias también impactaron Guatemala, causando el desborde de ríos y caída de árboles en carreteras sin dejar víctimas. Honduras sufrió inundaciones tras el crecimiento de los ríos. Las principales afectaciones se observaban en las ciudades norteñas de La Lima, El Progreso y otras comunidades del Valle de Sula, cercano a San Pedro Sula, la segunda ciudad del país. Centroamérica ya había enfrentado recientemente el paso de ETA. El doble impacto de las poderosas tormentas provocó llamados de los gobiernos centroamericanos a atender los efectos del cambio climático y a hacer pedidos de ayuda internacional. Daños impresionantes y ahora nos trasladamos hasta Perú. ¿Qué sucede ahí? Las mujeres cobran un papel protagónico en el gobierno peruano, pues el nuevo presidente Francisco Sagasti nombró a 8 mujeres como parte de su gabinete. El flamante presidente de Perú, Francisco Sagasti, designó el miércoles a sus ministros. La abogada Violeta Bermúdez, una experta en temas constitucionales y de género, encabezará un gabinete que tendrá a 8 mujeres, algunas de ellas reconocidas feministas en un país con tradición machista. Como jefa de la diplomacia asumió Esther Astete, que era embajadora en México, mientras que en salud mandará Pilar Macetti, quien ocupaba el cargo hasta la destitución de Martín Vizcarra hace 9 días y que desde hace meses estaba encargada de la lucha contra el coronavirus. En el Ministerio de Economía y Finanzas fue nombrado Waldo Mendoza, un economista de izquierda que fue viceministro de Hacienda del expresidente Alejandro Toledo, y como ministro del Interior actuará Rubén Vargas, viceministro de Seguridad durante el gobierno de Ollanta Humala y exjefe antidrogas de Vizcarra. Y así se vio la situación política en Perú. Inestable de lo que pasaba en las últimas semanas. Vamos a ver cómo transcurre estos últimos días. Ojalá y esa tranquilidad... Con las mujeres al poder también. También, evidentemente, que sirva de alguna medida para darle esa estabilidad los siguientes meses al menos en el país hermano de Perú. Hasta aquí, Andrés, las noticias internacionales, pero seguimos con más información nacional y también del mundo de los deportes. Por supuesto, los deportes y algunas novedades del campeonato de la Liga Pro que está acá. La prefectura del Guayas mantiene una intensa disputa legal con las concesionarias encargadas del mantenimiento y ejecución de obras en 662 kilómetros de vías que tienen a cargo 13 estaciones de peaje y un pontazgo. Nicole Khalil nos entrega más información en esta primera parte de las concesiones de la discordia. El gobierno provincial del Guayas mantiene una disputa legal con las concesionarias Consegua y Conorte, pertenecientes a la constructora Hidalgo Hidalgo, por incumplir mantenimientos previstos en los contratos de 662 kilómetros de vías de la provincia y por no ejecutar 12 obras contempladas en el contrato. De septiembre a octubre del 2020, la prefecta Susana González ha impuesto 11 multas a Consegua y Conorte por más de 38 millones de dólares, multas todavía impagas. En las administraciones de La Penti, Jairala y Morales firmaron contratos por 100 millones de dólares por 12 obras que debían entregarse entre 2018 y 2019. La sanción más cuantiosa es por obras no ejecutadas en la carretera Novola Cadena, Guayaquil-El Empalme, por 21 millones de dólares. Las multas a Conorte y Consegua bordean los 40 millones de dólares por falta de mantenimiento en las vías, también por incumplimiento en la entrega de información en planificación y ejecución de obras.
hice lo que tenía que hacer, auditar. Y claro, hay obras no ejecutadas desde hace 20 años, hay obras que no fueron entregadas, no hay acta de entrega de recepción. Jofre Campaña, abogado de ambas compañías, indica por qué no van a pagar las multas. Porque son absolutamente ilegales, porque son inconstitucionales, porque son violatorias del debido proceso, porque son confiscatorias. Y en el caso de la multa más importante, la de 21 millones, porque un juez determinó que no debía pagarse la multa, porque la multa quedó sin efecto. Pero eso no es todo. Durante 20 años las compañías se han beneficiado de una cláusula de exclusividad regulada que implica que solo estas empresas ejecuten obras. Debían hacerlo por un total de $500 millones que no fueron auditados. Tenían exclusividad de obras complementarias. Esos montos llegaban a ser 60 millones de dólares anuales, dentro de lo que ya estaba establecido dentro del presupuesto general de la prefectura. Completamente falso. Solamente este año la prefectura tiene que pagar 60 millones. ¿Por qué tiene que pagar? Porque aquí están los contratos complementarios y ampliatorios del 2017 y del 2018, celebrados por la prefectura con las concesionarias, en la que le ordenan a las concesionarias realizar nuevas obras. Como son obras no contempladas en el contrato original, tienen que pagarlas. Y en los contratos se establece un plan de pagos para que la prefectura cumpla. Hasta septiembre de 2020, las vías lucían con baches y grietas, pero debido a las multas, a la presión y a las amenazas de terminar contratos que hizo la prefecta, ya se están realizando los trabajos. Nosotros esperamos que todo esto esté cumplido antes de la etapa invernal porque eso va a dificultar los trabajos en las vías. Si no se hubieran notificado, si no se hubieran multado, no se lograría lo que se está logrando, que intervengan y hagan lo que tenían que haber hecho desde hace mucho tiempo. 131 millones de dólares ganan anuales Consegua y Conorte en la recaudación de las estaciones de peaje. Un negocio jugoso que no quieren dejar de exprimir. Nicole Khalil, TC Televisión. Otros temas: surgen más reacciones a la supuesta conformación de una estructura de inteligencia por parte del correísmo para las próximas elecciones. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo calificó de grave. En tanto, desde Centro Democrático evitan confirmar o desmentir la existencia de esta estructura. Las reacciones por la presunta reagrupación del equipo de la SENAIN para emprender actividades de inteligencia y seguridad a favor del binomio de Centro Democrático no se hicieron esperar. Los candidatos evitaron tratar el tema de forma directa, pero expresaron su respaldo a uno de los aludidos. Mi expresión de solidaridad para Santiago Díaz, nuestro procurador común, que ha sido objeto de estos supuestos. No aceptaron preguntas de la prensa, ni Santiago Díaz se pudo expresar, pero según el informe confidencial al que tuvo acceso este medio, él fue parte de un grupo denominado Los Popeyes, la fuerza de choque del expresidente Correa. Además, en una breve búsqueda se registra que fue funcionario de la Secretaría de Inteligencia desde 2014 a 2018. En su última declaración a la Contraloría, reporta un patrimonio de $465.000. La salida de divisas por $124.000 entre 2012 y 2020. En este mismo periodo, recibió depósitos sin registro de ordenante por más de $388.000. Registra un sinnúmero de viajes por todo el mundo. El último en febrero de 2020, donde se captó esta fotografía. Otro de los aludidos, Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa y actual candidato a la Asamblea, cuestionó la veracidad del informe de una inteligencia paralela en Centro Democrático. ¿Existe este equipo de inteligencia paralela? En absoluto, es todo falso. ¿Y sobre los $200.000 que no usted tengo idea. Ha entregado a Raúl Chicay? Jamás he entregado dinero absolutamente a nadie. De su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, advirtió de la gravedad de la denuncia y la necesidad de que los hechos sean investigados. Es un tema al que hay que ponerle atención. A mí no me sorprende que quienes estaban dedicados a esas actividades no las hayan abandonado. Probablemente son mañas con las que se han quedado y habrá que investigarlo porque rayan en la ilegalidad.
Y las investigaciones ya habrían iniciado en la Fiscalía General del Estado. Hoy el capitán de policía en servicio activo Jorge Cortés Pepinos rindió su versión libre y voluntaria ante la fiscal de Administración Pública Fanny Jacome. Mientras Romy Vallejo, exsecretario de Inteligencia y a quien se le acusa de liderar el equipo de inteligencia paralela, hizo llegar a este medio de comunicación los resultados de una prueba positiva de COVID con fecha 26 de octubre y con lo cual trataría de desvincular las acusaciones. Gustavo Merino, TC Televisión. Pero ahora son buscados por la justicia. El gobierno opresor. No vamos a dar papaya tampoco. Las historias de corrupción y engaño. Desde la tranquilidad que me da la honestidad. Que llevaron a los funcionarios de las más altas esferas a convertirse en prófugos. ¿Creen ustedes que yo tenía alguna posibilidad de defenderme en libertad? Un especial de El Informante. Este domingo, 9 de la noche, por TC. Seguimos informando. Este año, a raíz de la pandemia, las ventas en línea se incrementaron en un 15% en comparación al 2019, según cifras de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico. Se calcula que el 2020 se cerrará con compras por 2.300 millones de dólares en línea. El comercio en todas sus formas se vio afectado durante la emergencia por el COVID-19. Hubo quienes se vieron obligados a cerrar sus negocios, pero decidieron trasladar sus ventas al comercio electrónico. Es por ello que este sector ha tenido un importante crecimiento, incluso más del proyectado para este año. La pandemia y la cuarentena específicamente motivó a mucha gente por necesidad, por un lado, y por seguridad, por otro, a optar por el canal online. Según la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, en el 2019 la facturación en este sector llegó a 1.600 millones de dólares. Para el 2020 la proyección era de 2.000 millones, pero en lo que va del año y esperan cerrarlo con 2.300 millones de dólares. Durante los 2 meses de cuarentena, del 14 de marzo al 14 de mayo del 2020, se movieron 500 millones de dólares online. Cristina Cisneros, por ejemplo, es dueña de Moin, una innovadora alternativa en el diseño personalizado de pijamas y accesorios para niños y grandes. Tenía su local en un centro comercial en el norte de Quito. Debido a la pandemia, lo cerró y hoy sus ventas están en línea. A partir del mes de abril, nosotros arrancamos con muchísima más fuerza en lo que es redes sociales. Tenemos nuestras ventas que se han hasta triplicado, podría decir. Según un estudio de la Universidad de Espíritu Santo, el comercio electrónico creció hasta un 300% en este año. Karen Aro, TC Televisión. Bueno, y algunas modificaciones también relacionadas a las consecuencias del COVID-19. Por ejemplo, la ruta de los monigotes gigantes se suspende en Guayaquil. Los artesanos aceptaron la medida y esperan que se reactive el concurso a mediados de 2021. Mientras, los artesanos de la calle 6 de marzo aún están a la espera del pronunciamiento del COE cantonal para que les permita la venta de los años viejos. Tradicional ruta de los monigotes gigantes que se desarrolla hace 6 años en el suburbio de Guayaquil quedó suspendida tras el anuncio de la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri. Tratando de no exponer a la gente, porque esto era un punto de reunión, esta ruta de los gigantes, la gente iba de diferentes puntos de Guayaquil, se bajaban, se tomaban fotos, se armaba una pequeña feria de comercio ahí alrededor y es lo que queremos evitar. Los artesanos, quienes habían avanzado hasta en un 50% con la elaboración de sus gigantes, dicen haber llegado a un consenso con los representantes del COE. Por ahora, por la situación que estamos, es verdad, pero sí afecta mucho la economía, no solo mía, sino de muchos compañeros que dependemos de esto año a año. Un año que no se deja hacer monigote, no hay ningún problema, pero en un año que puedas perder la vida a causa del virus, que eso sí es fatal. Ellos esperan pacientemente poder reactivar la ruta de los monigotes gigantes a mediados del 2021. Ya lo que tenía pensado más era terminarlo más, resinarlo, embalarlo y guardarlo nada más para el año que viene. ¿Cuánto habías invertido? Hasta ahí ya tenemos invertidos en unos 300 siquiera. Por otra parte, los artesanos de sitios como la 6 de marzo aún están a la espera de que los representantes del COE cantonal se pronuncien sobre su situación. Tenemos un año casi trabajando y la ganancia recién la queremos ver. Entonces, ¿de qué vale trabajar tanto tiempo y no poder vender nuestra mercadería?
Nosotros le pedimos un favor al GOI, que los ayude. Es que nosotros queremos laborar, pues, niña. De la economía me representa porque igual tengo hijos y con esto es lo único que me sostengo. Son como 3.000 artesanos en la 6 de marzo que venden sus muñecos. En vez de traerlos aquí a la 6 de marzo o venderlos por ahí cerca de mi casa. Lo más probable es que la venta de monigotes se dé de forma sectorizada a partir del 1 de diciembre con las medidas de bioseguridad establecidas. Vanessa Filella, TC Televisión. Las restricciones son el resultado de la desobediencia y obviamente repercuten en el tema económico. Bueno, lamentablemente. Con esto terminamos, Andrés. Un gusto haberte acompañado en este noticiero. De la misma forma, Gisela, un buen día para todos. Continúen en la señal de TC Televisión.